agradecer al Instituto Cervantes la oportunidad de poder presentar el libro de un amigo. Agradecer también a Ignacio también la presentación y las amables palabras, y agradeceros a todos nosotros, el público, vuestra presencia aquí esta tarde. Antes de empezar directamente con hablar sobre el libro, que más que una presentación formal me gustaría que fuera más una charla, he preparado un pequeño texto dedicado al público y que pretende no otra cosa sino que acercar y aproximar a lo que va a encontrar en el libro. Les recomiendo que se hagan con el libro en cuanto acabe esta charla entre amigos, que vuelvan a sus casas y que con el libro aún caliente entre las manos escojan un lugar cómodo para leer, o que se lo reserven para mañana a esta misma hora. Se instalen en un sillón acolchado, preferiblemente de esos de orejas, con el atardecer primaveral cayendo despacio al otro lado de la ventana. Pero antes de eso, les recomiendo que se sirvan un buen ron de caña de azúcar, con mucho hielo en vaso bajo, y que lo mantengan cerca de ustedes para ir degustándolo, con sorbos cortos mientras leen. A ser posible, pongan algo de música de fondo, la colección Perlas Cubanas o algo de Compay Segundo, por ejemplo, pero que no esté muy alta, lo justo como para que los sentidos se disparen y se dispongan para la experiencia de disfrutar el material que tienen entre las manos. Y luego, cuando esté todo dispuesto, los últimos albores de la claridad en el horizonte, una luz atenuada, el sabor del ron en el paladar y chan chan sonando de fondo, abran el libro y no lo dejen hasta haberlo degustado entero. Pues por sus páginas irán descubriendo que ustedes mismos ya no estarán en el salón de su casa, ni sentados en el lugar que escogieron, sino al otro lado del Atlántico, en Cuba, sintiendo la humedad pegajosa del calor caribeño, oyendo el rugir de los motores de las tripas de los coches antiguos y largos pintados a mano, el bullicio imparable de las plazas y contemplando las fantasmagóricas fachadas de los edificios, sacándole fotos a los murales que todavía albergan la cara del Che, perdiéndose entre las calles de La Habana Vieja, mientras un son de piano sale de una ventana entreabierta como un encantamiento o una invitación a perderse un poco más. Es un libro, escrito de forma relajada, como siguiendo en cada frase ese mismo son que acabo de describir. Cada uno de los capítulos tiene el perfume de la vida cotidiana cubana contenido en sus frases, en sus comparaciones, en la visión panóptica que le aplica el narrador elegido por el autor. Se filtra la forma de hablar de los cubanos, el olor de las peluquerías, a qué sabe el aire que se respira en la isla. Como digo, se trata de un narrador cercano, imparcial, pero juguetón, que no nos deja indiferentes con sus juicios, pero nos sumerge en un mundo que está perdiéndose a pasos agigantados. Por eso tienen que leer este libro. Si entran en él, entrarán en Cuba y saldrán transformados. Y ahora, después de esto, pues me gustaría entrar directamente... Después de esto, no sé qué voy a decir. Muchísimas gracias. Fue un placer, porque esas son las impresiones que yo saqué después de leer el libro. Como anécdota, me gustaría decir algo personal que no tenía planeado. Es que yo comprendí que tenía que escribir un texto de este tipo para introducirlo cuando me descubrí leyendo el libro en la sauna. ¿Ah, sí? Sí. Estaba en el gimnasio y yo lo tenía en la bolsa, y después de entrenar y demás, pues a la sauna un poco más flojita, la biológica, y me dije, qué ganas de terminarlo, ¿no? Y fui, lo cogí y allí leí. Bueno. Entonces ya luego me dije, bueno, pues como esto no me pasa mucho, pues habría que hacer algo más, ¿no? Pero bueno, para empezar me gustaría abordar primero, más que entrar al contenido, abordar el tipo de libro que es este. Porque si bien al principio, cuando yo empecé a leerlo, no era una novela, me pareció más una crónica de viajes, una crónica del final del socialismo, un diario de viajes novelado. Tiene partes noveladas. ¿Qué es este libro, Paco? Cuéntanos. Pues este libro es que, como todo el mundo sabe, o todos los que estáis aquí, desde hace 16 años, 17, pues yo escribo todos los días. Y todos los días significa que, bueno, ahora con la pandemia, varias veces incluso todos los días.
Y entonces, cuando yo fui a Cuba, cuando emprendí el viaje, pues sabía que no iba a escribir lo que escribo siempre. Y entonces compré 3 o 4 cuadernos, que se terminaron, por cierto, en Cuba, y me propuse escribir lo que viese, aplicando el mismo sistema que para Viena Directo, o sea, lo que viese, sin juzgar. Y de ahí salió el libro. Es eso, ese es el procedimiento. Mi procedimiento era ser una cámara, intentar entender. Intentar entender eso, ser un transmisor de algún modo de lo que sí. acontecía. ¿Hay mucha ficción en el libro o no hay nada en ese sentido? No hay, la única deformación que puede haber, naturalmente, es... A ver, claro, la realidad pasa por nosotros como pasa la luz a través de un cristal. Entonces, la única deformación que puede haber, la única ficción, es lo que yo haya podido inventar al interpretar mal un gesto o al suponer cosas de una persona y tal. Pero procuré que las conversaciones fueran lo más literales posibles. De hecho, el libro está escrito al paso de los acontecimientos. Está escrito, la mayoría, sentado en un coche entre un punto y otro del viaje. Preguntaba lo de la ficción porque hay muchísimas anécdotas dentro del libro, ¿no? Uno lo está leyendo y de repente dice, bueno, pero esto cómo puede suceder, ¿no? No, esto se lo ha inventado Paco. No, es todo verdad. Es un prestidigitador afamado, entonces ha sacado de la manga el recurso del tai chi. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, por eso pregunto si hay ficción, ¿no? Pero por lo que veo es todo un... No, todo fue así, porque además mi interés era, y creo que en el libro se nota, yo claro, tenía la ventaja de viajar a un país hispanohablante, entonces uno se puede sentar y preguntar. Y procuré con todo el tacto posible, pero procuré preguntar mucho y conversar con la gente del país. Es lo que hice. Y en estos cuadernos que tú llevabas, ¿ya estaba la idea del libro? ¿O estos cuadernos eran en inicio los destinados a contener lo que tú tuvieras que ver allí? ¿O ya había un proyecto de libro? No había un proyecto de libro, no. Digamos que los cuadernos eran la metadona del drogadicto. O sea, me refiero, yo escribo siempre, he escrito desde que era niño, he escrito toda mi vida, y ante mí estar 20 días, que es lo que estuve en Cuba, sin escribir, era una cosa que me ponía muy nervioso y no quería que pasara. Y entonces empecé a escribir, como siempre hago, lo que veo, ¿no? Y así. Y luego al final dije, pues ha quedado bien. Intentemos publicarlo. Y ese es el germen del libro. Es como la prueba del escritor, ¿no? Mucha gente que quiere ser escritor le pregunta, ¿escribirías en una isla desierta sabiendo que lo que vas a escribir nunca lo va a leer nadie? Sí. Pues en este sentido la respuesta es sí, ¿no? Probablemente. Sabiendo en este caso, sí. Pero... Sí. Cuando se lee el libro se tiene la sensación, ya lo has anticipado de algún modo, de estar allí. Es decir, uno está leyendo el libro y está muy presente, está en esa realidad. Es un testimonio muy directo, muy a pie de calle, muy de estar allí, muy presente, muy pegado a lo que está sucediendo. ¿Se escribió realmente día a día después de haber vivido lo que se vivía, o había momentos también de escribir al mismo tiempo que sucedían las cosas? A ver, yo tengo la suerte de que tengo muy buena memoria y mucha retentiva. Hay algunos trozos, había algunos trozos que lo que hacía era coger 4 notas sobre la marcha, 4 palabras claves y después desarrollar. Pero generalmente todo está escrito más o menos al paso de los acontecimientos. O sea, no creo que entre los sucesos y la escritura posterior hubiera en la mayoría de los casos más de 3 horas. No era... Eso, un aspecto de cronista, digamos. Sí, o sea, fue así. Además, el libro está escrito a mano y está escrito eso, a vuela pluma, o sea,
Realmente a vuela pluma. Está escrito. ¿Y en qué puede afectar esto al resultado final del libro? ¿Ves alguna diferencia? Este proceso de escribir muy cercano a la realidad, que luego haya esto de algún modo afectado a que el libro se publica al producto final? ¿Hubiera sido diferente si lo hubieras concebido de otra manera? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves más auténtico? A ver, por el modo de escribir al que yo estoy acostumbrado, esto quiere decir bien a directo, y por el ritmo que eso impone, yo no tengo red de seguridad, o sea, me refiero. Yo por ejemplo no tengo ningún texto publicado para el caso de que hoy me esté acatarrado o me contagie del coronavirus o cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces, yo estoy acostumbrado a que lo que escribo, tal como lo escribo, se publica después y pasa al público. Entonces, a la hora de darle al texto forma de libro, corregí y toqué lo imprescindible para evitar repeticiones, por ejemplo, que eso, aunque tú lo sabrás, sí, aunque no te des cuenta, siempre existe eso, ¿no? O cosas así. Pero en general, yo diría que el texto es bastante lo que sale. Sí. ¿Hubo algo de autocensura? ¿Algo que quitaras después que dijeras, uy, aquí, en este momento de escribirlo, interpreté de más o algo? Yo creo que... Hombre, a ver, yo creo que hay un momento delicado, en cierto modo, que es cuando las personas a las que uno describe se convierten en personajes. Eso, por ejemplo, pasa con mis compañeros de viaje, sobre los que hay una bruma, ¿no? Y es una bruma intencional. Y también, yo creo que también, a la hora de escribir, aquellos que contamos, y más los que contamos lo que vemos, tenemos una responsabilidad moral. O sea, eso implica que también determinadas cosas, que aunque no las vaya a leer nunca ninguna de las personas que yo traté en Cuba en su momento, creo que también hay que evitar la crueldad innecesaria. Pero creo que no creo que a eso se le pueda llamar autocensura, yo creo que es más una cuestión de humanidad. Entiendo, sí, eso tiene que ver también lo que planteas con el tema de tú escribes algo partiendo de la base de que es una crónica, pero en la medida que ya lo estás escribiendo y lo estás traduciendo o lo estás transcribiendo a letras de molde, te estás dando cuenta que estás creando una ficción, que aquello que estás escribiendo, sí, o que era un testimonio de la realidad, se convierte a su vez en una especie de ficción. Es una especie de ficción, una ficción, claro, y que va a tener lectores y que estos lectores van a hacer una interpretación particular y que cada persona que lea el libro pues tendrá una lectura distinta. Claro. La mitad del libro, o más, en algunos casos, la mitad del libro es del lector. Claro, eso es así. La señora que hace tai chi, a ello vamos ahora. Pues probablemente cada uno cuando la lee en su cabeza pues se hará una versión de esa señora, de esa persona. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más ahora, vamos a introducirnos un poco más ahora en el libro, a nivel un poco más profundo. Vamos a tocar unos de los aspectos más característicos que más han llamado mi atención a la hora de leer el libro, y aquí tendremos ocasión de que leas algunas partes también. Vale. Y bueno, vamos a tocar diferentes aspectos y luego ya daremos también paso a otro tipo de preguntas también. En el libro, si algo llama la atención al principio nada más leerlo, es la perspectiva del narrador y el nivel descriptivo. Es decir, la riqueza de las descripciones que hay en el libro es increíble, ¿no? El libro, como decimos, es una crónica muy detallada que empieza desde el momento donde se va uno aquí en Viena al consulado a hacer los trámites hasta el momento donde ya uno regresa, es decir, está todo contado, ¿no? Entonces, aquí están las descripciones del consulado que son geniales, ¿no? Por el ambiente que se vive allí, es como estar dentro de Cuba, claro, no está uno dentro de Cuba, pero dentro de Viena, y lo que yo te quería preguntar, más allá de este ejemplo concreto del consulado, es
¿qué valor le das tú a lo descriptivo, a la descripción dentro de lo que de tu papel de cronista, de lo que has visto, ¿no? Todo, porque el libro es en cierto modo muy periodístico, en más de un cierto sentido. Es un libro que puede verse como un reportaje muy largo. Y mi intención era contar exactamente lo que viera y de la manera más detallada posible, incluyendo cosas que me pasaban a mí, ¿no? Como que también, en cierto modo, llegado un momento, también yo soy un poco uno de los protagonistas de la ficción, porque también soy uno de los personajes de la ficción, ¿no? En cierto modo. Sí. Lo descriptivo es muy importante, claro. Es que llega a un nivel muy de detalle muy alto, ¿no? Para dar un ejemplo solamente de esto que hablamos del consulado, ¿a quién viene, no? El consulado. El mobiliario es desparejo y como rescatado de algún contenedor. Hay dos cuadros cuyo colorido tropical languidece bajo la luz de los fluorescentes. Un busto blanco, algo fúnebre, de José Martí. Un tablón de anuncios con diversos papeles entre turísticos y políticos. Entre ellos un folio impreso con algunas efemérides, por el cual me entero de que exactamente 7 años antes de mi nacimiento murió Ernesto Che Guevara. Hay naturalmente banderas cubanas y una urna de cristal, muy baqueteada, en la que se encuentran expuestas algunas reliquias presuntamente venerables. Sí. El detalle de la cosa burocrática que uno no aprecia cuando entra allí a hacer un trámite. Paco llega y le saca el jugo, digamos, y exprime continuamente el limón de aquello que está tratando. Es que llama mucho la atención. Llama mucho la atención porque es lo que tú dices, es una parte es territorio cubano en Viena. Y de alguna manera, y ni siquiera es una versión lujosa del mobiliario de un edificio normal de Cuba. Es que es exactamente así. Y también me llamó mucho la atención, estando allí, cómo habla la gente, cómo hablan los funcionarios cubanos. Que ellos trabajan, claro, ellos también viven, como tú y como yo, en una burbuja lingüística, en cierto modo, ¿no? Lo que evitan decir. Eso es. Ahí vamos ahora mismo. Fíjate, me has leído el pensamiento. De aquí, el segundo punto que yo quería tratar es cómo aborda Paco el contacto humano, ¿no? En todo lo que es el libro, ¿no? El contacto humano del narrador, no quiero decir de Paco, quiero decir el narrador, la voz que cuenta, los que lo acompañan en el viaje, los amigos austríacos, los cubanos que encuentran, algunos le vienen a pedir favores, algunos le vienen a pedir limosna, algunos le vienen a ofrecer un tipo de servicio, gente con la que tiene trato porque es la gente del hotel. Bueno, el tipo de contacto que se establece lo trata de un modo muy particular y muy cercano a la curiosidad. Pareciera casi que el narrador asiste a esos encuentros y pese a que es uno de los involucrados en los encuentros, pareciera que está desde fuera, escuchándose a sí mismo interactuar en esa conversación que se da. Y un ejemplo lo vemos incluso con lo que decías del funcionario, que también lo tengo aquí de casualidad, entonces vamos a él directamente, ¿no? De cómo los funcionarios del consulado incluso dicen sin decir lo que no quieren decir que se diga, o algo así, ¿no? Vamos a ver esta parte que me parece muy interesante, que es el punto final, el último diálogo que tienen con el funcionario antes de irse, una vez que ya tienen los trámites y demás. Dice, tras una pausa, dice el hombre, ¿puedo traerle algún material? Bueno, el que esté en alemán. Se marcha y vuelve con 2 folletos turísticos impresos en muy buen papel. Muy amable. Otra vez el funcionario. Que tengan un buen viaje, me dice, y en su voz me parece percibir una nota algo triste, como si nos enviase a un destino incierto. Este funcionario que, en su manera de despedirse de algún modo, como que sabe que la visita puede resultar en algún punto agridulce, o por lo menos incierta, ¿no? Por lo menos esta es la interpretación que yo he realizado de lo que
tú te refieres a esto del destino incierto, ¿no? Pero aquí vemos que el narrador ya está viendo algo en el funcionario que el funcionario ni siquiera dice, pero que lo deja traducir de algún modo, ¿no? Sí. Con respecto al contacto humano, al contacto con las personas, Agatha Christie escribió un libro de memorias en el que no contó la parte que tiene más chicha de su biografía, cuando estuvo 15 días desaparecida y nadie sabe dónde estuvo, pero bueno. El libro se llama lo que podría ser el lema de mi vida. Se llama Ven y dime cómo vives. Y yo es una cosa que cuando estuve en Cuba, también cuando llegué aquí a Austria, ha sido siempre lo que he hecho. Ir, en este caso yo ir, y preguntarle a la gente cómo vivía, qué le preocupaba. Muchas veces, y además muchas veces, para eso no hace falta a veces preguntarlo directamente. La gente te lo dice a nada que lo dejes hablar. O con determinada, o lo deja caer, ¿no? Ese hombre, yo estoy convencido, el funcionario del consulado, que tampoco no era, él, no sé si él era consciente de que no podía decirme según qué cosas, ¿no? Porque supongo que también lo que supone vivir en las circunstancias en las que se vive en Cuba, que de todos conocidas, es que la gente aprende a tener cuidado con lo que dice. Y aprende a que alguien puede estar escuchándole también. Claro, y sobre este nivel de comunicación también se da continuamente en el libro el nivel de reflexión. Es decir, el narrador reflexiona de un modo profundo y a veces incluso pareciera que de un modo ensimismado. Es decir, en la reflexión del narrador hay un doble fondo. Hay la reflexión al primer grado, digámoslo así, y un doble fondo, que es como cuando ya intenta comprender aquello que tiene delante sin comprenderlo demasiado bien o interpretándolo solo, ¿no? Y eso se ve muy bien, por ejemplo, cuando, a ver si lo encuentro ahora mismo, creo que sí que está por aquí, así, cuando la llegada, ¿no? La llegada a La Habana, cuando dice aquello del pretérito perfecto y el futuro precario, ¿no? Sí. Que dice aquello de, al llegar a Expo Habana, la feria de muestras de la capital, empieza poco a poco a aparecer lo que podríamos llamar una ciudad de pretérito perfecto y futuro precario. No hay coches aparcados en las calles y los que circulan son los antiguos autos americanos, a veces tuneados de las maneras más imaginativas. Ladas asmáticos importados de la época soviética o modernos coches orientales que forman, digamos, el 50% del parque móvil a la vista. De vez en cuando uno de los ruidosos coches americanos de los que uno sospecha que a fuerza de remiendos solo les queda de americanos la carrocería se para en mitad de ninguna parte a recoger a dos autoestopistas. Y vemos esta idea del pretérito perfecto y futuro. Claro, a ver, hay una cosa que se averigua pronto cuando uno habla con los cubanos, y es la huella. Bueno, el lunes, por cierto, voy a entrevistar a Leonardo Padura, que es un escritor cubano, y la novela de la que vamos a hablar sucede en este periodo del que voy a hablar ahora, que se llamó el periodo especial. El periodo especial es ese momento, además, el periodo especial es un eufemismo, ¿no? Es cuando cae el muro de Berlín en 1990. Y entonces toda la ayuda que hasta entonces le prestaba Cuba a la Unión Soviética cesa. Y eso significa que no hay repuestos para los coches, que no hay lo imprescindible para evitar que los edificios se caigan. Si uno va por La Habana Vieja, el 60% de los edificios de La Habana Vieja son irrecuperables. O sea, en Europa no se podría vivir en ellos porque es que son ruinas. Yo qué sé, hasta el punto de que, claro, La Habana en los años 50 era, y probablemente hasta el final de la época comunista, era una de las ciudades más ricas del mundo. Y a veces tiene uno la sensación como que es Mad Max aquello, ¿no? Y entonces, por eso se ve
la huella del lujo anterior, el pretérito perfecto y el futuro que no se sabe. De hecho, además, España está colaborando bastante en la restauración de La Habana Vieja, por cierto. Interesante esto que comentas de la mezcla de mundos anteriores con Sí. los restos, cómo el ser humano allí se ha ido adaptando con lo que tiene, con lo que queda, para hacer de aquello pues, el mejor modo posible de vida, ¿no? Y con esto me llego al siguiente punto, que son estas comparaciones que estableces varias veces a lo largo del libro entre tres dinámicas, tres ambientes, tres fenómenos, también se podrían llamarse dinámicas, muy diferentes. Y por un lado está lo religioso, se mezcla a veces con lo mitológico en las comparaciones que tú estableces, dejando entre medias al ser humano en su intemperie, digámoslo así, ¿no? Es decir, entre lo mitológico, la comparación que estableces y lo religioso, metes al ser humano allí, le dejas entre medias de todo y como medio desnudo, ¿no? Y aquí me gustaría que leyeras tú incluso, es este momento donde los operarios en Cuba están trabajando y solo uno trabaja y tres miran, ¿no? Y esto lo relacionas eso es lo que Milos Forman llamaba la bendita ineficacia comunista. Sí, aquí tengo una parte para que leas tú también una parte, bueno, lo reconocerás, pero empieza por aquí, de los obreros. Dice, los obreros emprenden mejoras en el barrio con la clásica y confortadora ineficacia comunista. Por cada uno que martillea, remueve cemento o lucha de cualquier manera y en apariencia inútilmente contra el abandono, hay tres que le miran como si estuvieran viendo a un Sísifo condenado por sus culpas a realizar una tarea infructuosa y completamente estúpida. Sí, es así también. Eso fue muy común esta perspectiva de la realidad. Hay una institución que nosotros tenemos en la cultura, digamos, capitalista, que está casi completamente ausente en la cultura socialista comunista, y es el jefe. No hay, digamos que no existe esa presión que puede haber ya hasta un punto caricaturesco, ¿no? Pero cultural, esa cosa de la persona que supervisa y vela porque todo el mundo trabaje o que haya una carga de trabajo parecida. Eso no existe. Y entonces, por eso, la gente tiene también, yo creo, una sensación como de que están en un limbo en donde, bueno, sí, hagamos, pero... ¿no? El libre albedrío del trabajo. El libre albedrío del trabajo, sí. Es un poco una idea que ya Marx sí. puntualizaba, como que, claro, cuando cae la jerarquía del trabajo, pues el trabajo la gana de trabajar debería salir de uno mismo, ¿no? Claro, hombre, la producción tiene que salir del deseo de producir de uno mismo, sin la obligación, ¿no? En condiciones ideales todos deberíamos... Claro. Bueno, tú y yo deberíamos estar presentando libros todos los días y cosas así, pero bueno... Sí. Vamos a dar un saltito y vamos a hablar de la picaresca. Porque bueno, si algo tiene la literatura española es la picaresca, y aquí hay muchísima picaresca. Porque los turistas son vistos en Cuba por parte de la población como euros andantes, ¿no? Como lo que planteas. A ver, hay que partir de la base de que Cuba es muy parecida a lo que era España en 1950. Estamos rodeados de fotos de la época y creo que además se puede aplicar bastante, ¿no? La precariedad implica... O sea, primero, hay dos niveles de riqueza que están muy separados. El del turista, que, a ver, en Cuba, cuando uno va a Cuba, tiene la sensación... perturbador en algunos casos, que de sentir de pronto lo que debe de sentir la baronesa Thyssen cuando trata con la gente normal. O sea, de pronto tú eres una persona que se puede permitir cosas que para los cubanos son lujos asiáticos. Por ejemplo, un bote de gel de baño. Un bote de gel de baño en Cuba vale lo mismo que el sueldo oficial de un trabajador, de un médico. Un bote de Sanex. Así. Puedes, por ejemplo, darte el lujo de comprar arte.
De hecho, yo compré arte en Cuba y arte de una calidad. Entonces, claro, estos dos mundos que están tan separados implican también que desaparezca un poco la mala conciencia de los de abajo, del que está en la posición inferior. Total, si le quito 10 euros a este, si le sobra. Entonces, eso implica también, naturalmente, la enorme pobreza reinante, que es una pobreza muy digna, No es la pobreza es escasez material, no es pobreza, es escasez material. También implica que la gente, pues, tenga que desarrollar estrategias, y esas estrategias son la picaresca, naturalmente. La picaresca se ve de formas muy curiosas, ¿no? Como que un hombre entabla conversación, ofrece un servicio y de repente llega, espera un segundito, se va, desaparece y aparece con otro señor que trae un coche, claro, eso es. Y que el señor es el conductor pero no puede hablar. Vamos a contar la historia completa. Entonces, primer día de aterrizar en La Habana. La primera, naturalmente, teníamos, como era patente, teníamos bastante aspecto de turistas. Entonces, salimos del hotel y nos ponemos vamos paseando y aparece un señor. Un señor que, naturalmente, en el durísimo ecosistema de Cuba, este señor contaba con una herramienta que es imprescindible, la labia. O sea, este hombre empieza... Normalmente el gancho es el "Where are you from?". Entonces, "Where are you from?". Entonces, todos los cubanos que tratan con el público, que naturalmente son muchos porque hay mucha gente, hay muchos turistas, saben 3 o 4 cosas para enganchar una conversación de la mayoría de los países del mundo. Di uno, tal. ¿De dónde sois? De Austria. ¡Hombre, Austria, Strauss, el concierto de Año Nuevo, no sé qué, patatín, patatán, y esto y lo otro! Entonces este señor, que era un señor con mucho desparpajo y mucha labia y tal, se puso a explicarnos, nos ofreció un tour por los sitios más famosos de La Habana, en coche. Y entonces, claro, yo, que claro soy español y estoy acostumbrado a ciertas cosas, yo veía la situación de lejos y decía, este hombre está intentando algo, porque no había ningún coche por ninguna parte. Y de pronto, claro, lo que dice Justo, nos paró y nos dijo, bueno, ahora vengo. Y entonces llegó con un señor que tenía el medio para ofrecernos el tour, pero no nos lo podía vender, porque tenía cáncer de garganta y no podía hablar. Entonces, el tipo el primero era su voz, y el otro era el que de verdad conducía y realizaba el servicio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un ejemplo típico de estrategias de supervivencia hasta un punto, bueno, una menos patética y casi más divertida, para que no quede, porque esta historia es amarga, esta historia es triste. Pero una historia mucho más divertida es que nosotros queríamos vivir como vivía la gente en el país. Y entonces nos movimos por casas particulares, se llaman así. Es el grado más pequeño de capitalismo de negocio que existe en Cuba. Entonces, tú tienes una casa y alquilas una habitación. Y entonces, yo supongo que como en los países socialistas pues está todo tan estandarizado, pues debe de haber un manual para desayunos en casas particulares. Lo que usted tiene que ponerle a un turista para que se vaya contento. Entonces, el desayuno en todas las casas, en todas las ciudades donde estuvimos en Cuba, y estuvimos en 5, es exactamente igual. Sandía, naranjas, café, huevos revueltos y salchichas. Bueno, las salchichas son media salchicha de Frankfurt cortada por la mitad. O sea, a cada persona le corresponde un cuarto de salchicha. ¿Vale?
Entonces, claro, hubo un momento en que mis compañeros de viaje, yo no soy especialmente amante de las salchichas, pero bueno, en fin, algo de proteína pues sí que le gusta a uno en la vida. Y entonces hubo un momento en que hubo una especie de rebelión entre los compañeros de viaje y dijeron, queremos más salchichas. Y entonces fuimos a la fámula, la señora que no era ni siquiera la dueña de la casa, era una que hacía, que preparaba los desayunos, y yo así como con mucha diplomacia le dije, bueno, no sería posible que mañana en vez de un cuarto de salchicha tuviéramos una salchicha o media salchicha. No, esto no puede ser, porque nos aumenta la cosa, bueno, no puede ser, voy a hablarlo con la señora. Entonces, claro, ella se fue a hablar con la señora ya a base de tiras y aflojas, aquello parecía un acuerdo entre palestinos e israelíes, pues ya al final conseguimos que nos diera media salchicha, pero nos subió el alquiler de la casa. Todo es así. Eso de, o esta misma fábula, esto de, yo sé que la vida está muy cara, en el hotel las bebidas son más baratas, en la tienda del hotel las bebidas son más baratas de las que las vende mi señora. Era todo como muy, la picaresca está siempre presente, pero la picaresca es producto naturalmente de la precariedad. ¿Ven lo que les contaba, el nivel de profundidad? Pues es que eso es posible, pero porque hicisteis ese viaje de pretender estar allí en la vida diaria, ¿no? En el día a día. Claro. Y esta perspectiva de la picaresca o de estas estrategias de supervivencia también te permitieron o le permiten al narrador, que es muy curioso el narrador del libro, porque tiene una especie de tira y afloja con el resto del grupo. Es decir, claro. Cuando los del resto del grupo no dan propina a nadie, una limosna, él así como de lado se esconde y le da una propina a alguien y todos le echan la bronca, o al revés, cuando nadie quiere hacer algo, el baile lo hace o no lo hace él. Hay una cosa ahí bien extraña. A ver, no es extraña, es que lo mismo que el señor era la voz del propietario del coche, yo era el que dominaba el idioma y me tocaba hacer una cosa que odio profundamente. Y es regatear. Y entonces eso es una cosa muy fatigosa. Para mí. Para mí, porque en general, también como persona soy, como decía Blas Dibois, soy una persona que siempre confío en la bondad de los desconocidos. Y no está bien confiar en la bondad de la persona que te está regateando un precio. Porque, en fin. Y entonces eso originaba que yo a veces me veía en situaciones que no son de mi carácter, a las que no estoy acostumbrado. Naturalmente uno aprende y tal. Luego hay otra cosa que a mí también me gustaría decir, y es que, ¿cómo decirlo? Cuba es un sitio maravilloso. Yo volvería mañana. Mañana, si me dijeran, Paco, vete a Cuba, yo me iría a Cuba sin ningún tipo de problema. Pero dentro, cuando uno está allí, puede a veces resultar un poco agobiante en el sentido de que, naturalmente, tú no sabes si quien se te acerca por pura y simple amabilidad, que existe la pura y simple amabilidad, o se te acerca porque quiere algo. Y eso te obliga a vivir en una sensación de desconfianza a la que nosotros no estamos acostumbrados. Y que puede resultar a veces ser un poco incómodo. ¿Sabes? Pero ya te digo que cuando uno vuelve, como cantaba Luis Aguilé, cuando salí de Cuba dejé mi vida, dejé mi amor y dejé enterrado mi corazón. Y es verdad. Cuba es un sitio muy especial. Porque además, Cuba es viajar en el espacio, pero Cuba es viajar en el tiempo. Al mismo tiempo, hay una cosa, al mismo tiempo que estamos hablando de la picaresca y estamos hablando de que la gente tiene una vida muy dura porque está muy indefensa del poder, también
hay una cierta inocencia que nosotros hemos perdido para muchas cosas. Por ejemplo, en Cuba, por las relaciones económicas que hay, naturalmente, el sistema económico, no hay publicidad. Eso implica algunas cosas. Por ejemplo, que el sexo es muy natural. Y que los cubanos, las relaciones sexuales entre los sexos son muy naturales, muy orgánicas, no están contaminadas por una cierta hipersexualización que nosotros vivimos constantemente por la publicidad o así. La gente es muy natural, la gente se toca. Y eso es una cosa de la que los extranjeros, un cierto tipo de extranjeros, se aprovechan para mal. Para mal. Y eso es una cosa que, sí, yo creo que es una cosa que es muy resaltable. Eso es algo que planteas aquí, estaba buscándolo y dices... Se puede decir que en Cuba se vive en una inocencia totalmente extinguida en el continente europeo. Sí. Un punto de reflexión, ¿no? Los austríacos se asombran de la evidente alegría de vivir que desprenden los cubanos a pesar de la enorme penuria en la que viven. Sí. A ver, esto es así. Los cubanos viven... Me remito otra vez a España en 1950. Es una sociedad muy cerrada. De hecho, para los jóvenes, por ejemplo, es muy duro eso, el encerramiento. La sensación de prisión, de no poder salir. Pero, al mismo tiempo, es una sociedad también en donde la pobreza es muy decorosa. Yo entiendo que esto del decoro es un concepto que está un poco pasado de moda. Pero es una pobreza muy digna. Yo conozco otros sitios de Latinoamérica, Perú, por ejemplo. Y yo recuerdo en Perú de gente sentada en el suelo, con la mirada muy vacía, con la mirada vacía. Eso no lo ves en Cuba. La gente, sí, naturalmente, pues no te piden dinero porque está prohibido y probablemente les podría pasar algo, pero te piden jabón, por ejemplo. Bueno, yo dejé el 70% de la ropa que llevaba en la maleta la dejé allí. O sea, yo cuando en el vuelo de vuelta llevaba mío los calzoncillos. El resto lo había dado, porque, bueno, lo había dado conscientemente también, pero bueno... La famosa historia, ¿no?, de que te llegan... Yo llevaba una camisa de flores hawaiana, horrorosa, pero claro, era una camisa de flores. Hay que tener también en cuenta que en el mundo comunista todo es muy uniforme. El jabón, por ejemplo, se utiliza el mismo jabón para lavar coches, para lavar sábanas, para lavar personas, para lavar niños, para lavar todo lo lavable. Y todo huele igual. Y con la ropa pasa igual. Entonces yo iba con mi camisa de flores y se nos acercó, en medio de La Habana, se nos acercó un colegial y me cambió la camisa. Me dijo, te cambio tu camisa por la mía. Por suerte teníamos la misma talla, yo entonces estaba más delgadito que ahora. Y entonces, pues bueno, eso existe así, ¿no? También. Pero, como digo, es escasez material, pero no es pobreza intelectual. Claro. Y este es un punto muy interesante porque hay un momento donde surge esta pregunta. ¿Serían los cubanos más felices sin comunismo? Y bueno, ya te invito a que sigas leyéndolo. ¿Dónde está? Aparte de... Dice, ¿serían los cubanos más felices sin comunismo? Es una buena pregunta y dado el tiempo que llevo en el país, creo que es un poco pronto para planteármela. Me cuesta encontrar una respuesta.
A pesar de que parte el corazón ver La Habana Vieja caerse a pedazos y a pesar de la sensación de que el 90% de los edificios ya es irrecuperable, a pesar de ser conscientes de que la fantasía de una sociedad igualitaria, justa y feliz no es más que la quimera de un romanticismo trasnochado que se choca constantemente contra el duro hormigón de la realidad, no se puede evitar pensar que el capitalismo destruiría más cosas de las que arreglaría y que la libertad, nuestra libertad, mataría alguna fibra profunda del ser cubano. Paro aquí. Hay una cosa, no sé cuánto tiempo llevamos hablando, por cierto, si alguien puede controlar el tiempo... Sí, yo lo estoy controlando. Vale, estaría bien. Llevamos acercándonos al... Porque yo me extiendo, o sea, yo soy de extenderme. Hay una cosa que en Cuba no hay paro. ¿Y por qué no hay paro? Porque el Estado crea trabajos donde no los hay. Entonces, esto, un ejemplo claro. En todas las oficinas de bancos, todas las oficinas bancarias de Cuba, hay un señor que abre y cierra la puerta. Digo señor porque solo he visto señores, pero probablemente también haya mujeres. Entonces, claro, eso es un trabajo que a nadie se le ocurriría aquí. Todo el mundo, pues eso, hay una persona que abre y cierra la puerta, abre y cierra la puerta. Y tú entras y te cierra la puerta. O me acuerdo que en Cienfuegos entramos a una tienda y había una señora con un cuaderno de anillas de los de colegio apuntando los números de los billetes con los que pagaba la gente. Un trabajo absoluta y perfectamente inútil. Entonces, si de pronto, si mañana por la tarde pasara lo que ha pasado en otros países del este, la primera, en los países del este, los antiguos países del este de Europa, Rusia, tan de actualidad, desgraciadamente, claro, todas esas personas se quedarían sin trabajo, se quedarían en el paro. Y eso, no solo eso, sino que además, sin un periodo de transición medio normal, sin una educación en lo que es los intercambios económicos más elementales, en gastar dinero de una forma racional o tal, eso probablemente sería catastrófico. Yo creo que sería desastroso, como ha sido, por ejemplo, en Rusia. En su momento, ¿no? Y creo que, a ver, el comunismo y el totalitarismo es horroroso per se, pero también creo que en el caso de que terminase, pues habría que pensar en una transición pensando en el pueblo cubano, ¿no? Muy interesante eso que planteas, porque estamos viendo de momento la perspectiva del pueblo cubano dentro de lo que es Cuba, ¿no? Pues ellos han hecho un viaje allí. Pero en el libro también hay pinceladas sobre otro tipo de cubano. Es el cubano que ha podido salir y que regresa a Cuba para hacer vacaciones, para pasar una temporada, pero que ya no está afectado o ya no tiene que vivir o tiene que desarrollar estas estrategias de supervivencia de las que hablamos. Es el caso de lo que yo llamaba un poco la vida entre dos mundos, como hemos comentado antes, ¿no? Los cubanos que lograron hacer su vida fuera de Cuba y que regresan allí de vacaciones. Aquel ejemplo de la mujer casada con el canadiense, que está en un hotel y trata de algún modo al camarero con cierta jerarquía, algo, y que como que viene diciendo, yo no soy una jinetera pues una prostituta, ¿no? A ver... Es decir, estoy con un canadiense, es mi pareja, no me estoy vendiendo, es la idea. Sí. A propósito de la palabra jinetero, me gustaría también decir una cosa que no sé si digo en el libro, pero la digo ya aquí y probablemente quedará mucho más a la vista el lunes cuando hablemos con Padura, no porque Padura sea un gran escritor, sino porque es así. Los cubanos hablan un castellano precioso, o sea, es de verdad, no solo cultísimo, sino además musical, una maravilla. Y la palabra jinetera, que significa una cosa muy fea, viene de un verbo muy bonito, que es el verbo jinetear. Era el jinete que iba paseando a caballo y presumiendo, ¿no? Y claro, la jinetera y el jinetero presumía porque tenía un amante de fuera de Cuba, de un país capitalista, que le sufragaba la pompa y la circunstancia, ¿no?
que me parece un concepto dentro de lo horroroso que aquello supuso, pero que es bonito. Y claro, a los cubanos que viven fuera, que son muchos, porque la diáspora cubana es grande, en España hay muchísimos cubanos viviendo y tal, y en otros países, bueno, lo más famoso es Florida y el sur de los Estados Unidos. Claro, a ellos les pasa lo que nos pasa a ti y a mí. Claro. Que vivimos a caballo entre dos mundos y ya no somos ni de aquí ni de allí. Sobre todo cuando pasa un tiempo, ¿no? Claro. Pero vamos a hacer, saliendo un poco ahora del interior del libro para que no nos extendamos demasiado en el tiempo. Y para ir cerrando, me gustaría abordar esta perspectiva tuya como escritor. Tú escribes desde Viena, sí. Vives aquí, como en mi caso también, y escribes en español. ¿Cómo abordas tú este oficio de escritor, ya sea en el blog, ya sea ahora con la publicación de este libro, como alguien que escribe en español con el foco puesto desde Viena? Porque cuando se lee el libro se ve que el foco del narrador en las comparaciones que hace están centradas en la realidad austríaca. Por ejemplo, hay un momento donde dice este coche que es tan antiguo que consume tanta gasolina como para alimentar los tanques de combustible de todos los tanques del ejército austríaco. Es decir, el foco está puesto en la realidad de Austria. Pero ahí se da la paradoja de que a su vez es un español que escribe en español en un lugar donde la lengua oficial es el alemán. Vale. ¿Cómo asistes tú a esto? La problemática de esto es variada y múltiple. A ver, en primer lugar, hay una cosa que a ti te lo habrán dicho también. Tú llevas mucho tiempo en Austria, lo mismo que yo. Y hay una cosa que nos dicen los austriacos constantemente. Aquello de cuando te vas de vacaciones y dices, bueno, aquí hay compañeros míos de trabajo, te lo dicen mucho. ¿Te vas a casa? Claro. ¿Qué casa? Du fliegst nach Hause. ¿Qué casa? Claro, y entonces yo digo, no, yo vuelo a Madrid, porque mi casa es aquí. Y además entiendo, sin renunciar de ninguna manera a que yo soy español y que naturalmente, pues a ver, pues no, ni lo puedo evitar, ni lo quiero evitar, y me parece maravilloso. Sí que es cierto que naturalmente, después de 17 años viviendo en Austria, muchas referencias son austriacas, naturalmente. Porque cada vez tengo menos conocimiento de primera mano de la realidad de España. Eso, punto número 1. Punto número 2. Escribir en español en un sitio donde no se habla español. Pues es muy cómodo. ¿Es muy cómodo en qué sentido? Es muy cómodo en el sentido de que tú sabes que hay un auditorio, me refiero, hay un público en español, los asistentes a esta presentación son la prueba, y al mismo tiempo te da la posibilidad de ser invisible. Y ser invisible es muy cómodo. O sea, yo puedo, gracias a esa invisibilidad, que es en cierto modo maravillosa, gracias a esa invisibilidad yo puedo permitirme escribir en Viena directo lo que yo quiera. Lo que yo quiera y, como decían en la Codorniz, donde no hay publicidad resplandece la verdad. ¿Sabes? O sea, yo puedo ser, no soy... La invisibilidad da también una absoluta libertad. Y eso es maravilloso. Naturalmente también vivimos en unos tiempos en el que la calidad de cualquier cosa se mide en followers y se mide en números y se mide en... Parece que, a ver, vivimos en una época que es americana sobre todo, en donde la popularidad es la medida, la animadora del instituto americano, ¿no? Sammy Joe es muy popular. Y parece que Sammy Joe es muy popular y es genial. Y sin embargo, a mí lo que me da vivir y trabajar en español aquí es precisamente no tener que ocuparme de eso.
o no querer ocuparme de eso. Por ejemplo, está grabada, pero todavía no he tenido tiempo de montarla, porque lo hago yo todo solo. Yo me he dado el lujazo, porque es el lujazo, de coger a uno de los mejores científicos de Europa, y te diría que del mundo, que vive aquí en Viena y es español, que es físico cuántico, y coger, entrevistarle 40 minutos, yo no, por supuesto, porque mis conocimientos de física cuántica son limitaditos, por no decir otra cosa. He cogido a otro físico, a Jesús Carrete, y les he grabado. Yo he dicho, aquí estáis, señores, a hablar de física cuántica lo que queráis, para el público que os va a escuchar. Naturalmente, yo soy consciente de que eso no va a ser una cosa multitudinaria, que no la va a ver muchísima gente, que no va a aumentar los followers o los seguidores que tenga Viena Directo o lo que sea. Pero cuando terminamos dije, señores, esto que hemos hecho hoy se podrá volver a ver en 20 años y será genial. Y yo creo que eso es una cosa que es estupendo que pueda ser así, y esa libertad te la da trabajar en español en un sitio donde el español no es la lengua mayoritaria. Pues yo creo que con este mensaje, teniendo en cuenta el lugar donde estamos, por supuesto, pues podemos dar paso a las preguntas. Sí, si queréis. Sí, así que si hay preguntas. ¿Hay algún micrófono quizá? Sí. Ah, está ahí. Sí, la primera. A ver. Sí, Ernesto, ¿qué tiene de iniciático este libro? Vamos a ver, estás hablando de un viaje. Todos hemos hecho viajes por placer o viajes para encontrarnos con amigos, con amigas, pero yo tengo la impresión, leyendo el libro y el hecho mismo de que tú lo has escrito, yo no lo sabía que lo habías escrito, como inmediatamente en estado, como si fueras un cronista medieval, ¿no? Los cronistas, claro. ¿No? La importancia de los cronistas. Que tiene algo de iniciático. Es decir, tú inicias un viaje siendo Paco, y vuelves... Siendo Paco viaje, más algo. ¿no? Entonces, y de alguna manera yo en el texto del libro detecto ese concepto de camino iniciático, que cuando uno regresa no es el mismo, y que de alguna manera lo reflejas en ese libro. ¿Podrías decirme si eso es verdad y en qué punto Cuba y escribir sobre Cuba estando en Cuba te cambió como persona, como ser humano, o no? A ver, yo creo que hay una... Alguien me ha preguntado hoy, explicando, pues eso, que iba a presentar el libro y explicando a propósito de... Estaba comiendo hoy con un compañero de trabajo, con mi compañero Harald, y me ha preguntado la relación que los españoles tenemos con Cuba. Entonces, yo le he dicho que los españoles en general y los cubanos tenemos una relación estupenda, que a nivel gubernamental, a nivel de lo que podríamos llamar el espacio público, depende mucho de, pues si el gobierno tiende más hacia la izquierda, pues tiene mejor relación, y si el gobierno es más conservador, pues tiene peor relación y tal. Pero que en general hay una cosa muy curiosa, y es que todos los españoles tenemos unas opiniones muy definitivas y muy definidas a propósito de Cuba. ¿Qué me cambió a mí estar allí y escribir sobre Cuba? Básicamente que esas certezas que yo no llevaba, quizá, sin darme cuenta, esas certezas se desdibujaron bastante. Cuba es un experimento en tiempo real y a tamaño natural
de las relaciones entre el individuo y el poder. Y analizar eso te cambia mucho como persona. Cuando vuelves no ves las cosas igual. Yo creo que el cambio fue ese, sobre todo. Sí. ¿Hay más preguntas? Realmente lo apunte. Has hablado con mucha verdad de dignidad de la pobreza, pobreza de la dignidad en Cuba. Sí. Y una vez le dijeron a un cubano, qué mal estáis los cubanos, y dice, siempre se puede estar peor. Sí, sí. Eso sí, la gente, yo creo que además, sobre todo los jóvenes no se hacen una idea cabal de cómo es la vida fuera de Cuba. Porque a los jóvenes les llega la publicidad, les llega... Bueno, hay una cosa que además, sobre todo a los españoles que me estéis escuchando, pues os hará mucha gracia como a mí me hizo mucha gracia. Claro, en el socialismo no hay prensa del corazón, que es una cosa muy curiosa. Y el Star System cubano es el Star System español. Entonces, a mí me preguntaban, yo me acuerdo que a mí me hizo mucha gracia, la señora que hacía Tai Chi, una señora mayor, pues yo qué sé, mi abuela tiene 90 años, pues una señora pues de una cierta edad, no tan anciana, pero así. Me preguntó, con un conocimiento de causa tremendo por el Contelequio, por Obregón, por todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que eso es, claro, existe esa relación, ¿no? Pero existe también, la gente habla, por ejemplo, estábamos entre lo que decías tú de la pobreza decorosa, que es escasez material, pero no es escasez espiritual. Íbamos un día paseando por Trinidad. Trinidad es una ciudad muy turística, bellísima, que debe su belleza básicamente a la inoperancia del gobierno colonial español. Era un puerto azucarero, era un puerto fluvial, si no recuerdo mal, el puerto se taponó porque se acumularon los sedimentos, nadie quiso dragar aquel puerto fluvial y la ciudad pues se quedó en estado de una bella durmiente por el resto del tiempo, ¿no? Bueno, pues íbamos andando y entonces había unos señores mayores, pues yo diría que entre 60 y 70 años, y estaban hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y además, claro, como yo iba con turistas no hispanoparlantes, eso también me daba la posibilidad de ser yo también invisible en Cuba, porque todo el mundo pensaba que yo no entendía lo que la gente estaba diciendo, y entonces la gente pues charlaba y tal igual, y pitos y flautas y esto. Hablaban en español en la playa, esto me dio la oportunidad también de poner la antena mucho, como se ve en el libro. Y entonces, pero estaban hablando de la Segunda Guerra Mundial con una riqueza con un aparato de citas y de sabiduría histórica y tal, que decía, bueno, esta gente, esta conversación, ¿no? ¿Qué nivel? ¿No? O sea que sí, se puede estar peor, de hecho han estado mucho peor que ahora, pero durante el famoso periodo especial. Pero... ¿Alguna pregunta más? La señora de Techi ha salido. Sí, cuéntanos de la señora de Techi, que ya hemos despertado. Es el dato oculto. El dato oculto, vamos a ver. Una de las instituciones cubanas es... a ver, la cultura cubana es una cultura muy parecida a la española, de nuevo, antiguamente, en el sentido de que los hombres son las personas en un matrimonio, en una casa, en una familia. Los hombres generalmente llevan la parte de la seriedad, son los que primero te piden un bolígrafo, porque un bolígrafo de los de publicidad es un artículo de lujo en Cuba, como cualquier producto manufacturado, porque lo tienen que importar.
Y las señoras son las que llevan la parte social, ¿no? Entonces, son las que llevan ay, mi hijo, ¿qué tal has cenado? El prepararte, el decirte, el vete aquí, el vete allá, que tienes algún problema, te puede ayudar en algo y no sé qué. Entonces, lo que a Justo le ha hecho mucha gracia es que el Estado cubano organiza cursos de Tai Chi. Y entonces, una de las señoras que estábamos viviendo en su casa, pues yo le dije, bueno, ¿y cuándo nos vamos mañana y no sé qué? ¿Y a qué hora se van? Y yo, bueno, a las 7:30 de la mañana nos vamos porque vamos a coger el coche a no sé dónde, no me acuerdo dónde. Y entonces la señora, le dije, bueno, nos veremos, ¿no? Y entonces me dijo, no, porque yo mañana tengo Tai Chi. Y entonces la señora estaba súper contenta de que hacía Tai Chi. Y a Justo le he hecho mucha gracia porque lo ha encontrado incongruente. Era una paradoja. No es tan incongruente porque... No es tanto, ¿no? Pero porque Cuba en ese momento no lo esperaba, ¿no? Claro, esperaba que hiciera cualquier otro tipo de actividad, pero no que saliera con que hacía Tai Chi. Claro, mi abuela Alejandrina, que es por cierto muy marchosa y tal, incluso a sus 90 años y tal, pero Tai Chi no. Porque en su órbita cultural pues no es claro. Pero sí. Muy bien. En fin. Pues si no hay más preguntas, ya hemos aclarado lo de la mujer de Tai Chi. Ah, sí, una pregunta más por aquí. Lo que has dicho, lo del periodo de transición, el cambio del sistema en algún momento termine, me parece muy interesante realmente, porque yo también pienso que tiene que haber un periodo de transición entre ese comunismo y el capitalismo extremo que quizás estamos viviendo nosotros en Europa. ¿Cómo podría ser gestionado? Porque realmente el estrés y lo que vivimos en Europa en cuanto al trabajo, los salarios, el correr de un lado para otro, si en algún momento el sistema comunista allí termina, porque en algún momento digo yo que puede que acabe. Esperemos que termine, sí. ¿Cómo se gestionaría un capitalismo extremo para el cubano que está acostumbrado solo a abrir y cerrar una puerta? Pues es una buena pregunta y no creo que tenga una respuesta fácil. Yo creo, tengo la sensación de que implicaría subvencionar durante un tiempo a una parte de la población. No estoy tampoco... Mira, ahora mismo estoy leyendo, llevo meses leyendo, desde que empezó la invasión de Ucrania, llevo meses leyendo sobre historia contemporánea de Rusia. Y la tragedia fue en Rusia que entre el comunismo soviético y lo de ahora no hubo esa transición. Y la gente, por ejemplo, no estaba acostumbrada a los intercambios comerciales tal cual los concebimos nosotros, o a la propiedad, o a cierta distribución, a un Estado no paternalista, porque el Estado comunista es muy paternalista. Entonces eso yo creo que eso conllevaría suspender las reglas de la competencia durante un tiempo, ¿no? Y si se hiciera bien, una cierta labor de pedagogía. No estoy seguro de que eso se pudiera hacer, porque generalmente cuando un sistema de estos cae, pues lo que sucede es que cae por colapsa, no cae, colapsa. ¿Qué pasa de una pobreza digna a una pobreza extrema? Pasas a los oligarcas, que es lo que ha pasado en Rusia. Entonces, no sé. Francamente no lo sé. Muy bien, pues si no hay más preguntas, os animo a adquirir el libro, a comprar el libro. Detrás lo tenemos, hay una copa de vino también por cortesía del Instituto Cervantes. Llevaros el folleto, por favor. Aquí tenéis el programa cultural. Invitaros también a participar del cóctel de la semana que viene, del día 27, para lo que hay que escribir simplemente un email y poder asistir a él y a participar en todos los eventos del Instituto Cervantes. Por favor, adquirir el libro. Paco estará encantado de firmarlo. Si hay alguno por mío también por allí. Ahora disfrutamos un poquito más de la conversación de otro tipo con una copa de vino. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias.